Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor, correspondiente al domingo 7 de febrero de 2021. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a iniciar con una oración personal ahí en sus lugares, acompañados del preludio del himno 224, Jesús es el Señor. A continuación tenemos el llamamiento a la adoración y lo van a encontrar en el Salmo 11. Salmo 11, voy a hacer la lectura y ustedes me siguen ahí o lo escuchan únicamente. Dice la palabra de nuestro Señor: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Cierren sus ojos donde se encuentren. Si pueden ponerse de pie, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito seas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque solo tú eres Dios, porque solo a ti es la gloria, la honra, la alabanza, Señor, el imperio, Padre eterno. Te agradecemos que nos permitas estar aquí reunidos para alabarte, Señor, para glorificarte, Señor, para darte las gracias, Señor, por la vida que tú nos concedes y por la vida eterna que nos has prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos en esta hora, Señor, que nos tengas aquí presentes, reunidos, aunque sea de manera virtual, Señor, pero con la intención de alabarte. Tú conoces nuestros corazones,
Tú conoces nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor. Perdona lo malo de esa parte, Señor. Perdona nuestros malos actos, Señor. Y recibe estos cantos que son de alabanza para ti, Señor. Recibe las gratitudes que a lo largo de esta semana hemos tenido, Señor. Y también recibe nuestras peticiones, Señor. Que ojalá tú lo permitas, que sean conforme a tu voluntad, Padre eterno. Porque sabemos que tú tienes todo controlado, que tú tienes todo bajo tu mirada, Señor, y nada se te escapa, Padre Santo. Aún en estos momentos de pandemia, aún en estos momentos de que mucha gente se siente sola, Señor. Sabemos que todo esto está escrito y sabemos que va a seguir aumentando lo malo, la maldad, Señor. Tantas y tantas cosas que tú nos dejaste escrito por medio de tu palabra, Señor. Fortalécenos de tal manera que podamos resistir las pruebas, porque no estamos solos. Tú estás con cada uno de nosotros, Señor, y aún en las aflicciones, en las tribulaciones, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, Padre eterno. Te pido por nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, los que están enfermos, pero que están oyendo tu palabra, Señor. Fortalécelos espiritualmente, dales la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es seguro, Señor, que tengamos la vida comprada, Señor. No es seguro que porque nos cuidemos vamos a estar bien, Señor. Tú tienes todo bajo control, Señor. Todo te pedimos que tú nos recibas contigo, no por dignos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno. Y te pedimos en esta hora, por este culto, Señor, que tú recibas los cantos, que le des palabra a nuestro predicador, Señor, para que podamos alimentarnos, Señor, nos des el entendimiento, el discernimiento para recibir tu palabra y sobre todo para llevarla a cabo día a día. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Ahora vamos a entonar el himno 190, que todo el orbe en la creación. A continuación vamos a seguir con la palabra de Dios, una lectura devocional, la cual encuentran en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22,
Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al versículo 46. La palabra de nuestro Señor dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. A continuación tenemos la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios porque nos sigue permitiendo la vida a pesar de las circunstancias buenas, malas o regulares. Dios nos sigue dando de su amor y de su gracia. Vamos a orar, hermanos, por las peticiones que tenemos, por cada una de las necesidades que hay en nuestro hogar. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque nos permites reunirnos como cada 8 días. Oramos a ti, Señor, y te damos las gracias. Te magnificamos como un Dios soberano. Te reconocemos, Señor, como el único Dios omnipotente, y solamente para ti puede ser la gloria eterna, Señor. Padre, recibe estas oraciones de parte de tu pueblo, para que tú, Señor, nos bendigas. Nos acercamos a ti ante el trono de tu gracia y creemos, Señor, firmemente en las promesas que encontramos en el Evangelio. Padre, en ti encontramos paz, sobre todo paz, Señor, en estos tiempos difíciles, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos sigas ayudando, Señor, de la forma como tú lo has hecho. Agradecemos, Señor, porque has fortalecido a cada uno de los hermanos que han tenido pérdidas de sus familiares. Oramos por la familia de la hermana Paulina Reyes, por la familia de la hermana María de Jesús Otero, por la familia de la hermana Silvia Corzo, Señor, también que tú le bendigas a todos ellos por las pérdidas de sus familiares, a la familia también del hermano Osorio, que tú le sigas fortaleciendo a cada uno de ellos, Señor. Padre, en la debilidad nuestros cuerpos pues se estremecen ante las pérdidas que tenemos, y es muy natural, Señor, pues amamos a nuestros seres queridos, pero tú permites también un tiempo de luto en nuestras vidas, Señor, así que ponemos en tus manos a todas las familias, Señor, que han tenido pérdidas, Señor, y que tú les sigas bendiciendo, Señor, que tú sigas fortaleciendo a cada una de las personas que están en una situación parecida, Señor. En los hospitales, en las casas, Señor, oramos por los enfermos, principalmente que tú les fortalezcas y que en tu voluntad ellos puedan sanar, Señor, de la forma en como tú le permitas. Te damos gracias porque pues hay avances en la ciencia, Señor, por las vacunas que se han estado implementando, principalmente o primeramente a los médicos, Señor, del servicio de un hospital. Y te agradecemos por ello, Señor, porque tú estás permitiendo este cuidado en tu creación. Oramos, Padre, para que los gobiernos puedan seguir implementando este tipo de sistemas y que pueda llegar a toda la comunidad. Padre, rogamos a ti en los tiempos pues difíciles, porque tú eres un Dios que nos cuida, porque tú eres un Dios que está atento. También te damos gracias porque tú permites la salud, Señor, en muchos de nosotros. Tú no has permitido que nos enfermemos y esto es una gracia tuya, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos sigas permitiendo, Señor, trabajar en las diferentes partes que nos has puesto, Señor. No solamente en tu iglesia, sino también tú permites que en el mundo, Señor, de una manera digna, pues somos llamados a realizar algún empleo, Señor. Y te damos gracias por ello.
Oramos por los empleos, Señor, por las fuentes de trabajo, para que estén siempre en cada uno de los hogares, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú cuidas de tu creación y todos los seres humanos, Señor, somos parte de ella y por eso es que te agradecemos. Padre, te pedimos por la economía de las familias, Señor, que siempre pueda ser estable. Ayúdanos, Señor, a que pues seamos trabajadores, a que seamos responsables en cada una de las áreas que tú nos has puesto. Y te damos gracias, Señor, porque recibimos un salario. Oramos a ti, Señor, y te agradecemos y te pedimos, Señor, por las familias que no tienen un empleo, por las personas que no tienen un trabajo, Señor, que tú abras puertas y que muestres tu gracia y tu amor, Señor, y también con los patrones, que tú seas también pues bueno con ellos para que puedan ser sensibles a las necesidades de las personas. Señor, te damos gracias en este tiempo que nos permites tener oración contigo, Señor. Ponemos en tus manos la vida de los hermanos de una edad ya avanzada, Señor, de nuestra iglesia, Señor, y de otras partes. Oramos a ti y te pedimos que en cada una de las situaciones difíciles, Señor, que estén pasando las familias, que siempre tu Espíritu Santo les siga ayudando, Señor. Padre, te damos también las gracias por la vida de la hermana Rosa Elena, Señor, también por los problemas que ha pasado su familia, Señor, ese tipo de extorsiones, también las ponemos en tus manos para que tú obres en los problemas que tiene su papá, Señor, y sus hermanos, que les bendigas y que siempre les cuides, Señor, como tu palabra nos los dice en los Salmos, que tu ángel acampa alrededor de aquellos que te temen. Señor, te damos gracias porque nos permites orar a ti, Señor, y sabemos que nuestra oración es a un Dios vivo, a un Dios que está atento, Señor, a lo que nosotros necesitamos. Señor, muchas familias, muchas personas se encuentran abatidos, se encuentran tristes, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre les consuele, pues tú lo dijiste a tu iglesia, Señor, a tus apóstoles, que dejabas a tu Espíritu Santo, al Consolador, para que en cada una de las situaciones fuertes, Señor, que estén pasando, esté siempre el Espíritu de verdad en nuestras vidas, fortaleciéndonos. Te damos gracias porque a veces no sabemos cómo orar, Señor, por nuestra misma debilidad como seres humanos. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo intercede, Señor, por nosotros. Y eso es una gracia, Señor, que tú has dejado a tu iglesia, Señor. Y nos sentimos afortunados, Señor, en que tu Espíritu Santo es el único que nos da fuerza, Señor, a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Te agradecemos, Señor, porque formamos parte de tu iglesia, de tu pueblo, y por eso es que en este día, Señor, nos presentamos delante de ti como parte de tu iglesia, Señor, y presentamos nuestros cuerpos y nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable, como tu palabra así nos los dice, Señor. Entonces, recibe este culto, Señor, que para ti que solo es para ti la gloria, y que siempre como seres humanos podamos agradecerte, Señor, estemos en cualquier situación, sea de salud, de enfermedad, de pobreza o de riqueza, Señor, siempre que nuestra mente y nuestro espíritu pueda voltear a ver tu rostro, Señor, de lo bondadoso que has sido con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú levantas a tu iglesia, fortaleces a tu iglesia, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu. Y te rogamos, Señor, que siempre la gracia de Jesucristo, el amor, Señor, de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en nuestras vidas, para que así podamos terminar, Señor, este tiempo que nos permites estar en este mundo y estar contigo por toda la eternidad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos. A continuación, vamos a entonar el himno 37, al estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.
te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Los avisos, hermanos, sigue cerrada la iglesia y aquel que tenga alguna petición, una necesidad, favor de comunicarse ya sea con la secretaria, y si quieren aparte una oración que se incluya en las peticiones de las oraciones, por favor con el aposento alto o con la secretaria también se los hace llegar para que aparezca. La atención aquí en la iglesia sigue siendo de lunes a sábado, ya sea que se encuentre la secretaria, nuestro hermano Alejandro o el pastor Jesús Vallarta. Ahora las ofrendas, vamos a leer el texto que está en Malaquías 4:10 y dice así: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Oremos por las ofrendas. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque nos permites ofrendar, Señor, de lo que tú nos das, Señor, de lo que es tuyo, Señor, nada más te lo damos, Señor, Padre Santo. Te pedimos que tú lo recibas esta ofrenda, este diezmo, Señor, de tal manera que sean bien administradas, Señor, que sean bien organizadas, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad, Señor, de tal manera que nos des la sabiduría para poderlas administrar como tú quieres, Señor. Bendice al que da, Señor, y al que no puede dar, Señor, ya sea que le proveas de un trabajo, Señor, ya sea que pongas en su corazón el hacer tu voluntad, Señor, te lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno en donde quiera que se encuentre, ya sea disminución de sueldo en los trabajos, ya sea quedarse sin trabajo, Señor, pero creemos que tú provees a todo tu pueblo y sabemos que tú cumples tus promesas, Señor. Estas ofrendas te pedimos que las bendigas, multipliques y santifiques en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
A continuación, el tema a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta lo pueden encontrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. El mensaje se llama A solas con Dios para escuchar su voz. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Y vamos a dar lectura a todo el capítulo. Es la historia acerca de Elías, que nos dice el subtítulo en la Reina Valera: Elías huye a Horeb. Y la palabra de Dios dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor, te damos gracias por tu palabra, que la tenemos en nuestras manos. Oramos a ti, Señor, para que la bendigas siempre a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el tema de estar a solas con el Señor.
Es un tema que yo leí en un libro, el tema obviamente, y bueno, me llamó la atención para nombrar así o para titular los temas del mes de febrero, ¿verdad? A solas con el Señor, con el Señor para orar, a solas con el Señor para pedir su palabra, a solas con el Señor para escuchar su voz, como es en el caso del profeta Elías, ¿verdad? Y es un tema que nos trae a la mente. Estamos en el capítulo número 19 del primer libro de los Reyes. Ya anteriormente, para un poquito de contexto muy cortito, Elías acaba de derrotar a los sacerdotes de Baal, ¿verdad?, del Monte Carmelo. Eso nos lo hablan en los capítulos previos. Y entonces Elías está muy contento, se regocija él de que la victoria se la ha dado al Señor. En el Monte Carmelo derrotó a muchos sacerdotes, a 400 de ellos, el Señor los aniquiló. Y Elías demostró, ¿verdad?, que el poder de Jehová es más fuerte que los dioses, que el mismo Dios de Baal. Así que él se encuentra así con gusto en el ministerio que el Señor le ha enviado, que es predicar al rey y a la reina, predicarles que se arrepientan, ¿verdad?, de la maldad que han hecho, etcétera, pero ellos no escuchan. Son unos reyes muy, muy, muy malos, ¿verdad? La reina Jezabel y su esposo, y entonces ellos quieren destruir a todos los profetas. Ya han aniquilado a muchos profetas y Elías entonces se encuentra en una situación muy difícil, porque él ya les predicó a los reyes. Así que Elías entonces sabe que la victoria no es total y tiene que esperar para enfrentar a la reina, a su esposo, y él entonces ante el peligro tiene que huir. Eso dice el versículo número 3, que Elías vio el peligro y se levantó y se fue de ahí para salvar su vida. Tuvo que caminar mucho tiempo, muchos kilómetros, hasta llegar a una ciudad llamada Berseba, ¿verdad? Ahí es una ciudad junto a Judá. Entonces ahí cuando llega, dice el versículo número 4, que Elías se sentó debajo de un arbusto, de un enebro, ¿verdad?, que producía una sombra. Se sentó a descansar, se sentó a pensar qué es lo que estaba pasando. Seguramente había una mezcla de emociones en su mente, ¿verdad? Había derrotado a muchos hombres en el Monte Carmelo, pero ahora estaba huyendo ante la situación de peligro que la reina Jezabel presentaba para su vida. Entonces la humanidad de Elías, ¿verdad?, del carácter de Elías, sí, la humanidad como todos nosotros, la debilidad resalta, ¿verdad?, esta parte de la debilidad humana de Elías, y entonces él le dice al Señor que mejor le quite la vida. Dice el versículo número 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces está en un estado deprimido, decíamos, ¿verdad? Hace 8 días que la iglesia no puede deprimirse ante las situaciones adversas, ¿verdad? Israel, estando en Babilonia, estuvo triste, sí, la fe menguó al igual que Job, pero la iglesia siempre tiene que estar levantada. Pero es, por decirlo, ¿verdad?, es permisible en todos los seres humanos que lleguemos a un estado así. Ojalá que no lleguemos, ¿verdad?, a estar en la situación que estuvo Elías, ¿verdad? Pero Elías era un hombre como todos. Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Entonces lo que quería Elías era solamente retirarse y estar solo. La falta de descanso que él tenía y su debilidad física tuvieron un efecto evidente sobre su actitud mental y también sobre su perspectiva general. Entonces Elías está sentado en la sombra, y lo que él piensa, ¿verdad?, en estos momentos difíciles es que ya no desea continuar. Las palabras que dice, ¿verdad?, lo muestran. Ya no desea continuar en el ministerio, en el trabajo que el Señor le ha encomendado. Y en momentos como este, Dios entiende mejor que la persona misma lo que ésta necesita. Dios sabe mejor lo que Elías necesita, lo sabe perfectamente. Elías, lo que él siente, lo que él necesita es descansar, estar solo, alejado, pero Dios sabe eso y sabe más.
Y así pasa con nosotros, ¿verdad? Dios sabe exactamente lo que necesitamos nosotros. Es importante que oremos al Señor por nuestras necesidades, claro que sí, es importante que se lo digamos al Señor, que le manifestemos qué es lo que necesitamos, pero Él sabe, de antemano Él sabe todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos, así como Elías, ¿verdad? ¿Qué es lo que Elías necesitaba? Bueno, la palabra nos los dice, dice en el versículo número 5, del 5 al 7, nos muestra lo que Elías necesitaba, ¿verdad? Lo que necesitaba era sueño, buena comida y más sueño. Eso era lo que necesitaba. El Señor le dice, mira, despiértate, se despierta este hombre, ve alimento, come y se duerme, ¿verdad? Y nuevamente el ángel lo despierta, le dice, come, se levanta, come y se vuelve a dormir. Está bien, porque eso es lo que necesita. Elías quizá necesitaba otra cosa, pensar, reflexionar, ponerse a leer, no sé. Pero no, el Señor le dice, lo que tú necesitas es esto, descansa. Y bueno, esas recomendaciones que los médicos nos dan, ¿verdad?, a muchos de nosotros cuando estamos en una enfermedad de estrés, etcétera, pues lo estamos encontrando en la Escritura, y es cierto, ¿verdad? Lo que un cuerpo en un estado de estrés, más ahorita en ese tipo de pandemia, lo que necesita un cuerpo es precisamente descanso, comer bien, alimentarse. No solo eso, ¿verdad? Como al final lo vamos a ver cuando Elías llama a Eliseo para su siervo. ¿Cómo está Eliseo? O ¿qué está haciendo Eliseo? ¿Está estudiando? ¿Está en el seminario? ¿Está en el culto al Señor? Que es importante todo lo que estoy diciendo. No, Eliseo está trabajando. Está en un oficio, ¿verdad?, del mundo que el Señor le puso a trabajar allí. Así que no solamente es el descanso, el comer bien, sino también el trabajo, ¿verdad? Va junto, pero en la situación que se encuentra Elías en este momento, el Señor le da lo que necesita, justamente lo que necesita. Así que pidámosle al Señor lo que necesitamos, ¿verdad? No lo que queremos, porque muchas veces queremos algo que tal vez no necesitamos. Y el Señor no se equivoca, el Señor nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, y eso es lo importante. El Señor le dio lo que necesitaba a Elías, protección de una mujer terrible, cuidado, ¿verdad? Ya antes lo había provisto, ¿verdad?, de los cuervos, con los cuervos de alimento, agua, en el arroyo de Querit, y entonces vemos a Elías bien protegido por parte del Señor. Es verdad lo que el Salmo 34 dice en el versículo 7, ¿verdad? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que lo temen, que le temen. Y no solamente acampa, sino que el versículo dice que aparte los defiende. Y esto es muy, muy necesario para la iglesia, porque la iglesia lo que necesitamos es esta seguridad. Tenemos las promesas dadas por el Espíritu Santo en la Escritura, ¿verdad? Como estas de protección, de cuidado por parte del Señor, pero necesitamos recordarlas para que estemos sumamente descansando en las promesas del Señor. Así que Elías está consciente hasta ahorita que el trabajo que le espera es todavía arduo. Le queda cosas por realizar, y lo que él entonces pues necesita es escuchar solamente la voz del Señor. Todavía, mejor dicho, vamos viendo cómo el Señor no está a solas todavía con Elías, pero ya lo va encaminando, ¿verdad?, a tener el encuentro fuera de la cueva en el silbo apacible, ¿verdad?, que el versículo 12 lo menciona. Entonces, hermanos, con el alimento provisto por el ángel, por el Señor, hizo un viaje de casi 300 kilómetros caminando. Era un viaje largo, por eso es que el Señor le alimentó, permitió que descansara, porque el trabajo continuaba. Y esto es importante para nosotros, ¿verdad? Para todos los hermanos que estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? El trabajo debe continuar. No sabemos por qué el Señor permite ese tipo de alejamiento de los mismos miembros de la iglesia y de confinamiento. No lo sabemos, ¿verdad? Pero para muchos, no sabemos quiénes ni cuántos, pero para muchos cristianos el trabajo continúa. O sea, el trabajo no va a terminar en esta pandemia, en el 2021, ni en el 25, ni no sabemos cuándo venga el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús, entonces sí todo terminará, pero mientras el trabajo debe continuar.
Y los que estemos vivos o los que estén vivos debemos continuar el trabajo, ¿verdad? Pero entonces debemos ser sensibles a lo que el Señor nos dice a través de las circunstancias que estamos viviendo, a través de las cosas que nos pasan, a través de las personas que nos hablan de una manera. Elías está siendo sensible, está mostrando sí su carácter de debilidad como un ser humano, sí, porque lo es, pero también no deja de ser perceptible a la voz del Señor, y eso es muy interesante. Entonces, este viaje que hace el profeta Elías es un viaje, ya lo dijimos, largo, y va hacia el sur, va hacia Horeb, ¿verdad? Eso dice el versículo número 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que el monte de Horeb tiene otro nombre, ¿verdad? Es el monte Sinaí. El monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo monte, el mismo. Y lo que ocurrió siglos antes, ahí en el monte Sinaí, ocurrió algo parecido a lo que le está pareciendo, a lo que está pasando al profeta Elías. Un hombre llamado Moisés también caminó 40 días rumbo al monte Sinaí o al monte Horeb y también escuchó la voz de Dios. Así como Elías está escuchando la voz de Dios, el Señor se manifestó de una forma parecida con estos hombres. Y el Señor se ha manifestado de formas parecidas a otros personajes a través de toda la historia del cristianismo. Y es importante, ¿verdad?, cómo es que la Escritura se combina a sí misma, ¿verdad?, se entiende a sí misma, y vemos cómo es que Dios permite en estos hombres que Él ha llamado, Moisés, Elías, todos los hombres de Dios, son hombres importantes y han pasado por periodos de prueba. Así que estos días, los 40 días, o lo que simboliza, ¿verdad?, o lo que significa, es un periodo de tiempo de prueba, en donde la iglesia pasa tiempos de prueba. No que sean 40 días o 40 años literales, ¿verdad?, pero el número 40, eso es lo que simboliza en la Escritura. Así que vemos cómo es que en estos 40 días, ¿verdad?, que estamos hablando del profeta Elías, hubo una revelación importante para el profeta. ¿Cuál fue esta revelación? Que el Señor le habla a él y le dice que Dios está con Elías. Dios permite que Elías escuche su voz de una manera diferente a como el pueblo de Dios lo había escuchado. Ya más adelante, hermanos, estamos viendo los versículos de una forma general. En los versículos del 9 al 14 también lo que nos dice la Escritura es que Dios se revela en Horeb. Ya llegó Elías al monte Horeb o al monte Sinaí, que es el mismo. El monte Sinaí, usted sabe que fue en donde se dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios le da a Moisés los mandamientos, o sea, tiene una revelación. Y aquí entonces también Elías tiene esta revelación del Señor. La forma en cómo se reveló el Señor con Elías es algo significativo, ¿verdad? Dios, de una forma, porque a él le plugó, él quiso rechazar los medios usuales como anteriormente se había revelado. El Señor anteriormente se reveló con Abraham, con Abraham, sí, a través de manifestaciones, ¿verdad?, de sueños. Dios se reveló con Moisés también en una zarza ardiendo. Dios se reveló a Moisés también abriendo el mar, es decir, de una forma impresionante. Igual en el monte Sinaí, en el monte Horeb que estamos hablando, Dios se manifestó de una forma tremenda, con relámpagos, con lluvias, y Dios estaba ahí en los relámpagos. Dios se estaba manifestando, ¿verdad?, de una forma fuerte, estrepitosa. Pero aquí el Señor cambia esa forma de cómo se ha manifestado en otras formas, en otros tiempos, y la forma en cómo, o en esta ocasión, solamente lo que hubo fue un silbo apacible y delicado, es decir, un murmullo muy delicado, muy suave. Y el versículo 12 pues es muy bonito, ¿verdad?, porque nos habla de la forma en cómo el Señor se revela. Dice el versículo 12, y tras el terremoto, ya nos dice antes, para que no leamos todo, ya lo leímos, ¿verdad?, de cómo es que el Dios se manifiesta con un viento, con
con un terremoto, y bueno, dice el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. De una manera muy delicada el Señor le habla a Elías. La voz que Elías percibe de Dios es una voz dulce para sus oídos. Así como el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní y Él oró fuertemente, ¿verdad? De una manera muy intensa oró al Señor y Él escuchó la voz del Padre. El Señor Jesús escuchó la voz del Señor cuando el Señor le hablaba de una forma. Entonces, estar a solas con Dios es importante para oír su voz. Estar a solas con el Señor es muy necesario para la iglesia en cualquier tiempo, en cualquier situación o circunstancia que nos encontremos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Dice Marcos, ¿verdad?, que el Señor Jesús acostumbraba muy temprano apartarse de todo lugar que había ruido y ponerse a orar con el Señor. Esto no nos está sugiriendo, ¿verdad?, que nos levantemos a las 4 de la mañana todos los días o a las 3 de la mañana y que nos salgamos al monte, ¿verdad?, o a las chinampas en Xochimilco o el cerro o donde sea a orar al Señor y Dios nos va a oír. No dice eso la palabra. Lo que nos está diciendo la palabra es que no haya nada, sea la hora que sea temprano, mediodía, tarde, a la hora que nosotros deseemos tener el devocional con el Señor, que estemos apartados de cualquier distracción, del teléfono, del ruido, etcétera, en cualquier lugar, y orar al Señor para escuchar su voz. Eso es lo que nosotros como seres humanos necesitamos, porque somos débiles, ¿verdad? Como Elías, ya estamos viendo un hombre que era apasionado y él lo que sentía, entonces en su mente era actuar en contra de Jezabel y de su esposo. Pero el Señor le habla y se deja ver de una forma muy diferente. Dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cuando oyó la voz, o cuando oyó la forma en cómo Dios se estaba revelando a él, cubrió su rostro con su manto, fíjese nada más. Antes, ante el terremoto, ante el fuego, ante el ruido, no cubrió su rostro Elías, sino que él salió de una forma valiente, según él, podemos pensarlo así, a esperar al Señor. Pero aquí vemos todo lo contrario, ¿verdad? Ante el silencio, ante la debilidad de un leve murmullo, el profeta se tapa el rostro. A veces a los hombres más fuertes, o hombres y mujeres muy fuertes de corazón, no se necesitan palabras duras, sino palabras llenas de amor. Denle un abrazo a un hombre, a una mujer que es fuerte, que no se deja dominar por nadie, y que tiene un carácter muy explosivo, etcétera. Denle un abrazo, lo que necesita es amor. Denle un abrazo y lo derrumba. El amor, eso es lo que debilita a la fuerza, a la violencia. El amor está sobre la violencia, sobre la ira siempre. Y el amor, eso es lo que se manifiesta, ¿verdad?, en la voz del Señor hacia Elías. Entonces, este hombre se cubre su rostro con el manto ante la debilidad del Señor, que no es debilidad, o sea, se deja manifestar como una debilidad, pero es fuerte el Señor. O sea, no es ninguna debilidad en el sentido que nosotros lo entendemos, sino el Señor permite llegar a los oídos de Elías de una manera muy delicada. Y Elías, pues, es perceptible. Él entiende cómo Dios se está dejando ver, ¿verdad? Cómo se está dejando revelar. Y lo que pregunta, ¿verdad? El Señor le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? En el versículo 13 le pregunta, ¿qué es lo que haces aquí? Y esa pregunta es la pregunta que Dios le había hecho antes, en el versículo 9. Dice el versículo 9 del capítulo 19, al final dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías que da él en el versículo 10 dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, por Jehová Dios de los ejércitos. Es decir, Elías tiene un celo y lo vuelve a repetir, ¿verdad? O sea, siente un celo, un amor hacia el Señor, un deseo de servirle al Señor.
que es un celo que da solamente el Espíritu Santo. Por eso Elías está siendo perceptible, ¿verdad? La voz del Señor, la voz que escuchó Elías lo está haciendo un efecto en su vida, en su espíritu. ¿Cuál es ese efecto? Que Elías siente más deseo de adorar al Señor, de amar al Señor. Y esto es muy necesario para nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, el silbo apacible, ¿verdad?, que estamos viendo en el versículo 2, este silbo apacible y delicado con que Dios le habló a Elías, fue una manera de mostrarle Dios a Elías que sus designios se promueven también mediante la paciencia y la compasión. A menudo, hermanos, esta es una lección difícil de aprender para los hombres de Dios, es muy difícil. Porque el ser humano a veces está acostumbrado, ¿verdad?, o quiere grandes espectáculos para que sea conmovido. Hay muchas iglesias en donde hay espectáculos, donde el pastor tira a los feligreses, ¿verdad?, extiende su mano y les lanza, según él, el poder del Espíritu Santo y la gente se cae, ¿no? O sea, eso es un teatro, eso no es bíblico, hermanos. Y la gente quiere, ¿verdad?, no todos. Afortunadamente no todos los cristianos, pero muchos cristianos quieren ese tipo de eventos en sus iglesias. Quieren ver que el pastor levante de los enfermos, ¿no?, que resucite muertos, que haga caminar a los que no lo pueden hacer, etcétera. No estamos dudando del poder de Dios, claro que sí, pero estamos hablando, ¿verdad?, de que a veces la iglesia piensa, ¿verdad?, que Dios debe manifestarse siempre a través de grandes manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad?, como los milagros. Sí, son formas como Dios ha hablado a la iglesia, pero no son todas las formas. Estamos viendo una manera diferente de cómo Dios habla, de cómo este hombre estuvo a solas con Dios, escuchó la voz de Dios y no solamente la escuchó, la obedeció, porque esos dos verbos, escuchar y obedecer, para los judíos era una costumbre, iban juntos. Escuchar y obedecer. Así que cuando ellos oían el verbo escuchar, tenían obviamente que relacionarlo con el otro verbo, obedecer. Y eso es lo que hizo el profeta Elías, ¿verdad? Así que el mandato de Dios que Dios tenía para Elías, ¿verdad?, es un mandato de ungir a los reyes, al rey Jehú y al otro rey de Judá y de Israel, y al profeta Eliseo, ¿verdad? Tenía una función, tenía que cumplir esa función. Entonces, esa función que tenía Elías que cumplir, le volvieron a inculcar al profeta la necesidad de la paciencia. Debía tener mucha paciencia, porque más adelante, ¿verdad?, en los versículos 15 al 18, manda, ¿verdad?, el Señor manda a que unja, ya dijimos, a los reyes y al profeta, y más adelante, lo sabemos por el segundo libro de los Reyes, capítulo 8 y hasta el capítulo 9, encontramos cómo lo que estos reyes pasaron, ¿verdad?, fueron muertos, fueron destruidos por el Señor. La familia pecadora de la casa de Omri, que es la familia de Acab y de Jezabel, serían completamente derrocados. Y ya lo dijimos, ¿verdad?, que lo dice el versículo 15, ¿verdad?, que Hazael fue también ungido como rey de Siria y Jehú también como rey de Israel, y también ellos fueron ungidos por el profeta Eliseo. Así que es importante cómo termina el capítulo número 19. Al final, en los versículos 19 al 21, encontramos que Elías designa a su sucesor, al profeta Eliseo. Elías fue a una ciudad que se conocía como Abel Mejolá para designar a Eliseo como su sucesor. Eso lo encontramos en el versículo 16. De acuerdo, o sea, esa fue una... le habló para consagrar al Señor de acuerdo a las instrucciones de Dios, ¿verdad?, que Dios le había dado a Eliseo. Entonces, es importante ver, hermanos, cómo es que con esa función que tiene
Elías, ¿verdad? No solamente el Señor lo libró de la muerte, estamos recapitulando el capítulo 19. No solamente el Señor lo libró, le dio la victoria en el Monte Carmelo, o una victoria a medias, porque faltaba todavía los otros sacerdotes y la reina Jezabel, lo libra, ¿verdad? Te libra de la muerte. El Señor hace esto porque tiene una función, Elías. ¿Cuál es la función? Ya lo dijimos, destruir a estos reyes. No solamente eso, sino ungir a los reyes siguientes y al profeta siguiente, al sucesor de Elías. Elías se va a ir al cielo con el Señor, con todo y zapatos. No muere Elías y va a dejar a Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo recibe la doble porción del Espíritu, es decir, Eliseo es un profeta que tiene más dones que el mismo Elías. Entonces, todo eso, para resumirlo, todo lo que estamos hablando, es muy importante. En el versículo, de los versículos 5 al 8, que ya vimos precisamente que la iglesia necesita un cuidado adecuado de nuestro cuerpo físico. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Elías requirió un cuidado adecuado de su cuerpo físico. El Señor lo alimentó, permitió que durmiera, lo volvió a alimentar, durmió otra vez y se puso en marcha para cumplir una función. También en los versículos del 9 al 14 vimos también una nueva revelación de Dios, oyendo del cielo una voz callada y suave, es decir, un silbo apacible. Y en los versículos 15 al 16 vimos también una renovada misión, es decir, ya tuvo una misión Elías, destruir en el Monte Carmelo a los profetas de Baal, posteriormente a los de Acera y a los reyes, y después tiene una visión o una misión diferente. ¿Cuál es esta misión? Ungir a reyes y a profetas. Y algo importante que los versículos 18 al 21 nos dejan: para todo este trabajo se requiere un amigo fiel, alguien fiel. Elías tuvo a alguien fiel, un amigo fiel, que se llamó Eliseo. Y el Señor pone siempre el equipo de trabajo en todas las iglesias y a través de todos los tiempos. Y la iglesia siempre ha prevalecido y prevalecerá ante cualquier situación difícil que pasemos, hermanos, porque somos el pueblo de Dios y el Señor es el que nos respalda, su Espíritu Santo. Así que es importante que todos nosotros, ¿verdad?, sepamos por qué estamos dentro de la iglesia, cuál es nuestra función, no solamente en la iglesia, en el trabajo, en nuestra casa, en el vecindario, en cualquier lugar, hermanos, y es importante que estemos a solas con Dios, pasar tiempo a solas con Dios para escuchar su voz, para ser sensibles a oír la voz de Dios de la forma en cómo Él nos habla, hermanos. Sabemos que es por la palabra, y ahí en la palabra es cuando el Señor quiere que nosotros estemos atentos para escucharle. Vamos a orar, pedirle al Señor que sea Él que nos siga ayudando en esta vida que tenemos, que es una vida bonita, agradable, pues somos hijos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias porque permite, Señor, que veamos tu palabra, que estemos recordando historias, Señor, que pasaron hace miles de años, pero que para nosotros son muy necesarias, pues nos refrescan la memoria acerca de las promesas que tienes tú con nosotros, el por qué nos has llamado y el cumplimiento, Señor, de la misión o de las funciones que tenemos como seres humanos en cualquier ámbito que nos encontremos. Oramos para que tu iglesia siempre pueda cumplir, Señor, toda aquella función a la cual ha sido llamado. Dentro y fuera de la iglesia, pues el cristiano es llamado siempre a oficios, a cargos dignos en su iglesia, en su trabajo y en cualquier lugar que él se encuentre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.